Para comprender el texto, Filosofía espontánea y como pensamiento consciente y crítico, de Gramsci. Hay algunos términos claves del texto para clarificar. El término filosofía espontánea generalmente relacionamos con auténtico o libre, cuando en realidad el autor se refiere a que es filosofía, ideas que aparecen en nuestro pensamiento espontáneamente, pero realmente es impuesto sin que nos demos cuenta. De ahí su mayor peligro, de dirigir nuestra capacidad de reflexión, sin ser conscientes de ello. ¿Impuesto por quién? Por la cultura a la cual pertenecemos sin darnos cuenta. ¿Cómo? La cultura funciona, y de hecho tiene el mismo origen la palabra, como un cultivo y así lo podemos entender, cuando se cultiva se ponen guías y se hace crecer de una determinada manera. Esas guías funcionan sin que nos demos cuenta, y es lo que el autor se refiere que esta filosofía espontánea contenida en. Primero, el lenguaje. ¿Cómo es esto? El lenguaje y el pensamiento están unidos. Entonces la manera y términos como nos expresamos hacen a cómo pensamos. Ejemplo, el lenguaje con género. Si el genérico de lo universal es el masculino, esto nos hace pensar sin darnos cuenta que lo femenino es de segundo orden. Decimos, todos en masculino, incluye el femenino, pero no al revés. O expresiones del tipo, trabajar como un negro relacionando una raza con el trabajo. El segundo lugar en que están contenidas sin darnos cuenta es el sentido común. ¿Qué es esto? Lo que la cultura, el grupo de pertenencia considera normal esperable, se lo relaciona con un sentido como la vista o olfato en cómo se lo dice pero realmente no lo es, se lo relaciona con algo razonado pero tampoco lo es efecto de la costumbre de los hábitos y tradiciones. Ejemplo, lo que es sentido común en unas culturas, o épocas en otras no lo es en absoluto. Y por último, tercer punto, en las creencias, o religiones que hacen considerar correcto o no determinados comportamientos. De esta manera aparece la filosofía espontánea, es pensamiento que aparece espontáneamente en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Pero realmente viene del entorno sin que nos demos cuenta. Por oposición a la filosofía como pensamiento crítico, que es el que si reflexionamos y nos cuestionamos con conciencia de ello, o sea no de manera automática o mecánica, sino justamente cuestionando lo que aparece como normal en nuestras reacciones y comportamientos automatizados sin darnos cuenta, y tratando de analizar el porqué o de dónde vienen. Ahora podemos entender que al contrario de lo que parece filosofía espontánea no es más auténtica o libre, sino lo opuesto, una forma de control social del pensamiento.